Buenas noches con todos, espero que se encuentren bien. A ver, chicos, un ratito. Vamos a empezar un ratito, chicos. Ok, sino que hay ventanitas que me salen con un mensaje. ¿Qué tal, Maricielo? Hola, Alejandra. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir las diapositivas porque solo tenemos 1 hora y media. Y aunque para algunos es bastante tiempo, para mí es un tiempo muy corto, sinceramente, muy corto. Pero bueno, vamos a avanzar lo más que se pueda. Necesito bastante concentración de parte de ustedes y si sé que hay algo que no se entiende, por favor, pregunta porque vamos a hablar de varios temas, ¿ya? Ujú. Un ratito, dame un minuto. A ver, chicos. Bueno, un poco vamos a repasar un tema que casi siempre viene, que es la del acento. Recuerda esto, cuando hablamos del acento, estamos hablando de la elevación de la fuerza de voz aplicada hacia la vocal de la sílaba tónica. Tú sabes que el acento, por ejemplo, en amigos es mi, café es fe, alegría es gri, alfiler es ler, etcétera. ¿Por qué llevamos este acento? Es un fonema suprasegmental que aparece en las palabras tónicas, que en algunos casos va a ir con tilde y en otras no. La pregunta es, ¿por qué va con tilde en algunos casos y en otros no? Eh, bueno, pues hay una serie de reglas porque hay un acento prosódico donde solamente implica pronunciación como amiga, fiesta, campamento, y hay otro ortográfico donde va a haber signo de, en este caso, el signo de elevación del acento, el acento ortográfico que se llama tilde, canción, césped, corazón. Ahora, ¿por qué en algunas utilizo y en otras no? Porque existen reglas para su uso. Estas reglas pueden ser las generales y las especiales. En las generales, por ejemplo, se aplica a la mayoría de las palabras y en las especiales son excepciones a las reglas. Por ejemplo, si hablo de los monosílabos, que no se tildan, entonces puedo decir las palabras como fe, guión, truambio, vi, fui, ti. Y en el caso de los polisílabos, podríamos hablar de palabras como cafés, pared, ají, mesas, árbol, cáncer, periódico, llévatelo. Donde, ¿por qué llevan tilde o no? Las agudas que acaban en ns vocal se tildan como cafés, ají, pero pared no porque no acaban en ese vocal. Las graves que acaban en consonante que no es en ese vocal se tildan como árbol, cáncer pero mesas no porque acaba en S. Las esdrújulas como periódico siempre se tildan. Las sobresdrújulas como llévatelo siempre se tildan. Ahora, siempre hay algunas palabras que nos van a provocar algunos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la costumbre de tildarlas o de repente la tildamos y pronunciamos mal. Por ejemplo, de este grupo de palabras, ¿qué palabras le colocarías la tilde? A ver, lo escribes por el chat, vamos. ¿Qué palabras, según tu opinión, llevan tilde? Solo reglas generales. No pongas todo, pon solamente una, nada más. Una que consideres que lleva sí o sí tilde. Muy bien, una es tallarín. ¿Qué más? Difícil, ya. Básica, ya. Político, ¿dónde está político? Ya. Amén, pero no había puesto amén, creo. Bueno, en ese caso, ya. Régimen, ¿dónde está régimen? Mm, ya, ya. Regímenes. Regímenes, ok. ¿Qué más? Llévatelo. Bueno, sí. Profesor, régimen está al lado de militar, de difícil. Hay una Ya, coma. gracias. Ahí. Periodístico. Ya. Llévatelo. Ya. Aéreo. Ya. Amazonía, que es optativa. Ya. Ojo, porque existen los dos, Amazonia y Amazonía. Pero acá pronunciamos más Amazonía. Otra, hábitat. Ya. Solo que no lo encuentro. ¿Dónde estás, hábitat?
Eh, carácter, ya. Ujú. Un ratito, carácter está acá. No, no. Vamos a ir revisando entonces línea por línea porque si no vamos a demorar un poco más. En la primera, barroco no lleva tilde. Tallarín sí está bien. Básica lleva. En la segunda, bonsai lleva tilde porque es aguda que acaba en vocal. En la tercera línea, samurai porque es una aguda que acaba en vocal. Japonés, aguda que acaba en S. Caucao, aguda que acaba en vocal. Hábitat, que por ahí me habían puesto ya, que es esdrújula. Examen no. Difícil sí, régimen sí, carácter sí, político sí, hábitat no, parajes no, régimen autoritario, caracteres, recuerda plural, no lleva tilde. Interim lleva tilde en la primera I. Voley, grave, que acaba en Y, lleva tilde. Besania no, insania no, en este caso. Eh, Después estaba femenina, ¿no? No existe la palabra estadio con tilde. La palabra siempre debe ser estadio, recuerda. Después de eso, ajá, todo estaría bien. Una palabra que no he puesto ha sido monocromo. Recuerda que la palabra monocromo, urea, no lleva tilde. ¿No? Son palabras que a veces como la gente pronuncia mal, porque mucha gente dice monócromo, urea, entonces lo ponen en los exámenes. ¿Ya? Continuamos. Bueno, ahí estaría. Avanzamos con las reglas especiales. Recuerda que estas son las que rompen las reglas generales, ¿no? Aunque algunas de estas van acorde. La primera es la tildación disolvente, donde hay hiato acentual. Si hay hiato acentual, tengo que colocarle tilde, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si yo te digo las palabras quería, moría, sentía, vivía, hiato acentual, disolvente. Ahora, también está la tildación diacrítica. En la tildación diacrítica me van a aparecer quiénes. Palabras como el, tú, mi, si, te, se, de, más, que, quien, cual, no, pero nada más, el, tú, mi, si, te, se, de, más. No, que sabemos que lleva tilde cuando son pronombres, o sea, son palabras tónicas, el, tu pronombre, mi pronombre, si pronombre y también adverbio de afirmación, y no lleva tilde cuando son palabras átonas, el como artículo, tú como en este caso posesivo, mi como posesivo, como nota musical, sí como conjunción y también como nota musical, ¿no? Y en el caso de té, té cuando es bebida, infusión, sé cuando es el verbo ser o saber, de cuando es el verbo dar, más cuando habla de cantidad, y no lleva la tilde cuando es una palabra átona, como el té, pronombre átono, se pronombre átono, de preposición y más conjunción adversativa. Ujú. Entonces, acá la tilde diacrítica, ¿para qué me sirve? Para diferenciar palabras tónicas de átona. O sea, es una misma palabra, por decirlo, pero con esto diferencio la función que cumplen dentro de la oración. Existe otro de polisílabo que queda la palabra aún, en este caso con tilde sin tilde, aun cuando es el adverbio, que equivale a todavía, y el enfático, que son las palabras que, quién, cuál, cuáles, cuánto, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, que cuando me sirven para preguntar lleva tilde, cuando es solamente un conector o nexo sin tilde. Si yo digo, por ejemplo, dime qué harás mañana, que con tilde porque me sirve para preguntar qué harás mañana. Pero si yo te digo, dime que trajiste mi libro, por favor, ese que no porque no lo estoy utilizando para preguntar. Continuamos. Existen otras que son las palabras compuestas, aunque ahora le están llamando expresiones complejas, ¿no? Pero todavía acá lo manejan como palabras compuestas, que sin guión. Normalmente la segunda palabra puede llevar tilde, la primera no. 16 tilde en 6. 17 no lleva tilde porque 7 no lleva. Corta uñas, por yato acentual, lleva tilde. Si tienen guión, se toma como si fueran palabras separadas, político, social. Cuando tiene el sufijo mente, como si no lo tuviera, ágilmente, lentamente, suavemente. Ágil lleva tilde, ágilmente mantiene. Lenta no lleva tilde, lentamente no lleva tilde entonces. Continuamos. La tildación optativa, hay algunas palabras que se pronuncian en nuestro país de una manera y en otros países de otra.
Esto no afecta a la tilde, pero ojo, siempre hay una preferencia por cómo pronunciamos nosotros. O sea, si yo escribo fútbol con tilde o sin tilde, ¿está bien escrito? Sí. Pero hay una preferencia por fútbol con tilde porque nosotros decimos fútbol, no decimos fútbol. Los que dicen fútbol son los argentinos, son los mexicanos, por ejemplo, etcétera. Nosotros decimos chofer, pero los españoles dicen chofer. Nosotros decimos video, pero los españoles dicen video. Es optativo en ese sentido. Continuamos, pero siempre hay un uso que es el nuestro en este caso, el que me mantiene. Móvil porque puede cambiar el significado de las palabras. Por ejemplo, lo siento por la pérdida de tu enamorada. Profe, falleció, pobrecita. Lo siento por la pérdida de tu enamorada. Oh, profe, ¿qué pasa? ¿Qué tiene contra mi enamorada? Exacto, cambia el significado. Si yo digo, por ejemplo, público, publicó, o publico, ¿no? Publicó, cambia el significado. También tenemos, ¿qué cosa? La de extranjerismos. ¿Cómo voy a reconocer la tildación de los extranjerismos? Si tú ves que la palabra está escrita de forma normal, jockey, jockeys, currículum, pues está escrito normal, así sea corner, por en este caso bonsai, vimos samurai, normal se escribe. Ok, ya no digo nada mejor. Ya. Y si yo digo, por ejemplo, las mismas palabras, pero con escritura un poco rara, pero que están en cursiva, regla, estén en cursiva, ya no le coloco tilde. Porque la regla es que cuando son extranjerismos sin asimilar, se escriben en cursiva o entre comillas, no se le coloca tilde. Pues la regla de cursiva es para cuando está tipeado. Ujú. Estas serían las reglas de forma Pues general. Dime, una pregunta. Cuando está entre comillas no se tilda, ¿no? ¿O sí? solo la regla de los extranjerismos, si es con comillas, es solo cuando está escrito a mano. Es que cuando está escrito a mano no se sabe si está si está en cursiva o no. Entonces ahí la RAE nos dice que los extranjerismos y las jergas se pondrán entre comillas en los escritos a mano. Pero si está escrito tipeado, lo voy a reconocer porque va a estar en cursiva. O sea, si yo veo, por ejemplo, la palabra corner y está escrito normal, le coloco tilde, grave que acaba en R. Pues si yo veo esa misma palabra corner y la veo en cursiva y el resto está normal, significa que el autor lo está tomando como una palabra extranjera. Entonces no le coloco la tilde. ¿Se entiende en esa parte? Sí, profe, gracias. Ok, no hay ningún problema. Es más, ¿no? No vino acá en Villa, pero en Uni vino una pregunta que fue curiosa porque salía el ojo. ¿Cómo que salía el ojo? Decía, marque la alternativa donde el extranjerismo está mal tildado. Y me aparecía palabras como bypass, tildado, pero estaba en cursiva. Apareció la palabra, ¿qué más era? No me acuerdo, creo que curriculum vitae, pero estaba en cursiva. Y apareció blister, que estaba sin cursiva, que está escrito normal, y estaba con tilde, obviamente, ¿no? Y las otras palabras eran extranjerismos que estaban en cursiva. Entonces, la única que estaba escrita normal, que era blister, esa era la clave, pues. ¿No? ¿Por qué? Por esta regla de acá. Ujú. Ya. Entonces, continuamos. Hasta ahí debemos haber recordado algo de tildación. Ahora, recordemos un poco acerca de lo que es la coma. Cuando hablamos de la coma, sabemos que es una pausa breve, usos rápidos de la coma, elíptica, sustituye verbos y otras palabras sobreentendidas. Nicolás juega vóley. Andrea, coma, básquet. Para no repetir la palabra juega, utilizo lo de básquet. Sandra, coma, muy inocente. O sea, Sandra es muy inocente, son entendidos. Hiperbática, desorden oracional por circunstancial movido. Si yo muevo el objeto directo al inicio de la oración, no le pongo coma. El objeto indirecto tampoco. Solo le pongo coma cuando muevo el circunstancial al inicio de la oración. Así, por ejemplo, por la noche repaso las clases. Por la noche, coma. Si la oración fuera repaso las clases por la noche, no tendría coma. Si te portas mal, coma, te castigaré. Condicional, circunstancial. Enumerativa. Enumera elementos análogos y sustituye la palabra y. Sofía trajo pan, coma, leche, coma, café de la tienda. Ojo, pan y leche y café. La coma no va ni antes de la enumeración ni después de la enumeración, solo va en los elementos intermedios. Y si yo pongo la palabra ahí, ya no puede ir la coma a su costado. Carlos lee libros, coma, revistas y panfletos. Continuamos.
Llegué, coma, te vi, coma, me acerqué y te saludé. Vocativa, en este caso es el ser a quien tú le hablas. Encierra al vocativo, que es el ser a quien tú le hablas, que es un elemento extraoracional. Así, por ejemplo, si yo te digo, ven temprano a clases, Camila. ¿A quién le estoy hablando? A Camila, por eso está con una coma. Puerto Rico, coma, yo nunca dejaré de amarte. Ya, te voy a poner un ejemplo acá debajo, cuando termino esto de acá. ¿En qué casos puede ir una coma al lado de la I? ¿Ya? Estudia, amor mío, para alcanzar tus metas. Si está en medio, va entre dos comas, ¿no? La explicativa, porque acá estamos poniendo solamente las reglas generales, eh, se encierran datos extra que se pueden eliminar como normalmente son apositivas o incidentales. ¿Cómo es esto? Apositiva, Rodrigo, coma, el actor trajo su libro. ¿Por qué? Porque ¿quién es Rodrigo? El actor. ¿Y quién es el actor? Rodrigo. Siguiente. Yo llevaré a Beatriz, la modelo. ¿Quién es Beatriz? La modelo. ¿Y quién es la modelo? Beatriz. Siguiente. Las mujeres, eso creo yo, son inocentes. Eso de acá, ¿por qué? Porque lo puedo eliminar y este es un inciso, una opinión, un dato extra. Las mujeres son inocentes. Diana llegó, es cierto, tarde a la clase. Es cierto como una afirmación, como una opinión. Puedo decir, Diana llegó tarde a clases, ¿no? Ahora, la conjuntiva normalmente antecede conjunciones que pueden ser adversativas, causales, ilativas, distributivas. Repito lo de causales, acá debe estar ya no. En las explicativas es doble. Solo un detalle. La función de la coma acá no es poner una pausa. La función de la coma acá es presentar a un conector. Te quiero mucho, pero no pagaré la cuenta, ¿no? Te revelaste antes de la palabra pero. O ha llovido porque está mojado. Las causales solo cuando indiquen consecuencia. Porque, ejemplo, porque todo está mojado, no es una causa de que haya llovido, sino consecuencia. Otra, pienso, luego existo, la ilativa. Ujú. Ahora, otro, se portó mal, así que la castigaron, ¿no? Antes de la psique. Daniel, bien estudia, bien trabaja, antes de las distributivas, antes de la segunda. O también, eres carnívoro, es decir, te gusta la carne. Cuando son dos palabras, estamos hablando de que estamos hablando de explicativos, conectores explicativos, locuciones. Ahí. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Por ahí alguien me dijo, profesor, ¿y puede ir la coma junto a la I? Sí. Entonces vamos a poner ese caso, pero necesito que me prestes atención. Un ratito. ¿Cómo sería la coma al lado de la I? Vamos a insertar entonces acá una oración debajo. Caso número uno, antes de la I, se le llama cambio de tema. Si yo digo, a ver, más chico la letra porque si no va a faltar espacio. Luis compró pan, coma, leche, coma, café y se fue. Si yo lo dejo a ti así tal como está, un lector que no domina mucho lenguaje puede pensar, ah, ¿qué cosa será se fue? ¿Será un nuevo producto? ¿Una marca de gaseosa o no sé, algo por el estilo? Entonces la RAE, para evitar esa ambigüedad, ¿qué es lo que hace? Te pide que coloques una coma. Pero quiero que entiendas que, ¿por qué por lo colocas la coma antes de la I? Porque estás cambiando de tema. ¿Se entiende eso? Sí, Nicole, porque ya no estoy enumerando, estoy cambiando de tema. Caso número dos, cuando sustituye la palabra pero. ¿Cómo es que sustituye la palabra pero? Por ejemplo, si yo te digo, te quiero, ay, gracias, pero no me casaré. No, ¿por qué? Ya, ok. Pero ¿qué tal si yo cambio este te quiero y pongo la palabra ahí? Pero ese valor es igual que el de te del pero, sí. Ese es el segundo caso. O sea, cuando tenga un valor, lo voy a poner acá al costado para que recuerdes, cuando la i sea el mismo significado, igual, ¿dónde estás? Igual, acá, a pero. ¿Se entiende ese caso? ¿Sí? Ok. Y el tercero, que ya no va a ser antes, gracias, sino va a ser después,
porque es un uso rebuscado también de la enumeración. Si yo digo, Luis compró, no, Luis, coma, cómprame pan, leche y especialmente fideos, ¿ya? Si yo lo dejo acá tal como está, como que hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Especialmente fideos, ¿será una marca de fideos? No, pues no, no, no. Esta palabra especialmente es como un comentario. Y como es un comentario, va a ir una coma antes, una coma después, porque todo eso de acá lo vamos a poner un color para que recuerdes. ¿Qué cosa es? Es un inciso. Pero ahí la coma está al lado de la I, solo que está después. Ujú. ¿Hasta ahí se entienden esos usos, chicos? ¿Sí? Que son los casos en los cuales puede ir la coma al lado de la I. Ujú. Ok, no hay ningún problema, sino que como repito, el tiempo a veces es tirano y son tantas cosas. Los dos puntos. Representa una pausa breve y un llamado de atención al lector. Uso de los dos puntos. Vocativo de documentos. Cuando yo presento un saludo en los documentos y cartas, así por ejemplo, yo puedo decir, querido Luis o querido Emilio, dos puntos, mi tía me pide tu dirección para que pague la manutención de tus hijos, etcétera, etcétera. Cita textual, presenta una frase dicha o pensamiento de algún autor. Alejandro dijo, dos puntos, comillas. Regla, cuando es cita textual tiene dos puntos, comillas. Todavía espero que ella regrese. No, Alejandro ya no va a regresar, ya deja de esperarla. Ok, ujú. Continuamos. Pero si es a la inversa, si es a la inversa, ya no puede ir los dos puntos. ¿Cómo es que a la inversa? O sea, si yo digo, por ejemplo, todavía espero que ella regrese, dijo Alejandro. Fíjate, este es el orden. Antes, dos puntos. Después es una coma. Es una coma. Y esto se llama diálogo periodístico. Claro, ¿no? Ok. Continuamos. Presenta enumeración. Antecede la numeración cuando hay palabras que la presentan. Ahora, solo en este caso no puede ir después del verbo, porque si coloco los dos puntos después del verbo, estoy, ¿qué cosa? Estoy separando al verbo de su objeto directo y eso no es un uso que se va a dar. Ahora, una característica de estos dos puntos es que siempre hay palabras que presentan la enumeración y si no hay esas palabras que presentan la enumeración, no utilizo los dos puntos. Así, por ejemplo, Antonio trajo lo siguiente, dos puntos, papel, coma, azúcar, coma, pan. Y es que lo siguiente que sería la palabra que él me dice que voy a enumerar. Y si yo digo, por ejemplo, esto fue lo que trajo Antonio, dos puntos, toda la frase, esto fue lo que trajo Antonio, me está anunciando la enumeración. Por eso. Y si yo digo, Antonio trajo dos puntos, papel, coma, azúcar y pan, mal, porque estaría después del verbo. Estaría mal. Ujú. Continuamos. En los otros usos normal puede ir después de un verbo, los dos puntos, no hay problema. Otro. A modo de conclusión, va a haber una enumeración previa y después el último elemento aparece la conclusión. Es linda, coma, inocente, coma, trabajadora y estudiosa. Dos puntos. Tu tutora es la mejor, ¿no? En este caso. Continuamos. Siguiente. Te portaste mal. Dos. Este es cuando sustituye a conectores. Puedes sustituir conectores como porque, por ello, es decir, también pero en ese caso se prefiere punto y coma. Te portaste mal, te castigaré esta noche. Por ello, te castigaré esta noche. Carmen llegó tarde porque tuvo un accidente camino a la academia. Ujú. Te mereces un castigo. Dos puntos. Te lo daré la próxima semana, ¿no? Te mereces un castigo, punto y coma, te lo daré la próxima semana. Como ahí se sustituye por la palabra pero, entonces, ya, dame un ratito. Entonces, ¿qué sería? Sería mejor que lo sustituya por un punto y coma. Es preferible ir por un punto y coma. Pregunta, ¿cuándo es el diálogo periodístico? Esto de acá, donde estoy poniendo ahorita la flecha. Recuerda, esto es lo que le dicen diálogo periodístico.
que es lo mismo que la cita textual, solo que a la inversa. Soy inocente, exclamaba el abogado o el juez después de que se sometiera a juicio. Soy inocente entre comillas, coma, ¿no? Y ahí la persona que lo dijo. Eso se le llama diálogo periodístico. Ok, continuamos. Recuerda que no puede ir los dos puntos junto a los relativos. Si veo las palabras como qué, cómo, quién, cuál, dónde y le ponen dos puntos, mal. Tampoco al lado de las preposiciones. Si aparece al lado el de, por, para, en, entre, mal. Ok. Ujú. O sea, si me dice María dijo que, dos puntos, volverá pronto a mi lado, mal porque está al lado del qué. Yo iré a la fiesta por dos puntos. Andrea Camila, mal porque está al lado de la preposición por. Ujú. Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Sí? Nos han puesto un bloque de 32 preguntas y hay algunas preguntas donde de repente la teoría es diferente. Y como la teoría es diferente, voy a tener que escribir al costado algo para que puedas reconocer un poco de la teoría. Ya a ver. Primera pregunta. Y hay algunas donde sí, la teoría es igual en todos lados, ¿no? ¿Para qué se emplea la tilde diacrítica? ¿Cuál sería tu respuesta? Sería dedo, ¿no? Sí. Diferenciar las funciones de una misma palabra. Yo debo recordar que la tilde diacrítica sirve justamente para eso, para diferenciar una palabra en diferentes situaciones. Siguiente, dos. Identifica la oración que requiere tilde enfática. No. Ujú. A ver, acá las palabras que podrían llevar tilde enfática son las siguientes. La palabra como, la palabra cuántos, la palabra cuáles, la palabra qué, ah, la palabra quién. Mm. Ahora, hay un truco para poder sacar la tilde enfática cuando es indirecta, sí. Aumentale la palabra diablos o rayos. Si tiene lógica, lleva tilde. Y si no tiene lógica, no. El río se extendía como diablos una cinta de plata. No pudo recordar cuántos diablos lo habían atacado. Allí se encontró con viejos amigos, los cuales diablos se esmeraban en ayudarle. Lo que diablos sucedió ayer fue trágico. Gabriel es quien diablos habla todo el día. ¿Cuál sería la que lleva tilde? O pone rayos, ¿no? ¿Cuál me indica una pregunta? No, no es pregunta, es la E. Piensa. Ajá, muy bien.
Sí, la respuesta es la B. Ahora, como hemos sufrido ahí un ratito, entonces vamos a poner acá un comentario, porque estamos sufriendo en esa parte. ¿Cómo reconocer los casos de tildación? Ajá, ahorita, de rojo y de menor tamaño. Ya, recuerda, si yo digo, no sé, pongamos acá, ¿qué haré mañana? ¿Será ese qué con tilde? ¿Tú qué dices? Aumentale la palabra diablos. No sé qué diablos haré mañana. ¿Lleva tilde o no? Sí, ajá. Entonces le pongo. Y si yo te digo, por ejemplo, me dijo que volverá hoy. La palabra que con tilde me dijo que diablos volverá hoy. No tiene lógica. A ver, si yo digo, me gusta la forma como estudias. ¿Cómo? ¿Con tilde o no? ¿Me gusta la forma como diablos estudias? No, no. Ajá. No me dijeron cómo volverán a casa. No me dijeron cómo diablos volverán a casa. No sé si se ve la diferencia, ¿sí? Entonces recuerda que una fórmula ahí puede ser eso. Ahora, donde la mayoría sufre es cuando te ponen la palabra que con exclamación, porque normalmente hasta el corrector comete ese error de la computadora. Si te... Mm, ya, espérame un ratito, Rodrigo, espérame un ratito y ahorita te explico de nuevo, ¿ya? Eh, donde sufrimos es porque si tú pones esta fórmula acá que el corrector de la computadora te va a colocar inmediatamente la tilde. Eso es automático. Pero si yo digo, por ejemplo, que viva el Perú, ¿cómo reconocer si el que es con tilde o sin tilde? A ver, acá está. A ver, pregunta, ¿podría eliminar este que y decir de frente viva el Perú? Sí, ya. Entonces, la tilde ahí no es necesaria. Y si yo te digo que tengas buen día, ¿puedo cambiar ese que por ojalá? ¿Qué rayos vive el Perú? No. ¿Qué diablos tenga? No, ahí no. Ahorita vamos a ver acá. Espérate un rato. Entonces, que tengas un buen día. Lo vamos a escribir, no te preocupes. ¿Dónde estás dos? ¿Dónde está sacar uno? Ujú. Ya. Entonces, en el primer caso, recuerda, le voy a poner con un asterisco para que recuerdes, le aumentamos diablos o rayos para hacer la pregunta o exclamación. Pero este es otro caso diferente, ¿no? Que vive el Perú. Acá elimino que o lo sustituyo por ojalá. Pregunta, ¿puedo decir ojalá tengas buen día? Sí, ya. En esos casos que no tiene tilde, o sea, si se puede eliminar o lo puedo sustituir por ojalá, no lleva tilde. Pero si yo te digo, por ejemplo, que viva es tu amiga, ¿puedo eliminar y decir viva es tu amiga? Ojalá tu amiga. No. Si yo digo qué golazo,
puedo eliminar y decir golazo o ojalá golazo. Mm, ¿Puedo decir golazo? Gritando golazo. No, porque sé que es justamente que me indica la admiración por el gol, ¿no? Entonces, en esos casos, pues no se pueden eliminar o no lo puedo sustituir por ojalá, ¿ya? Esos son, digamos, acá las pautas que se puede tomar en cuenta. Hasta ahí se entiende esa parte, porque estos son los usos que son más problemáticos en esa parte. Ahora, por ahí hay uno de nuestros compañeros que está preocupado por las fórmulas. Creo que después viene una pregunta de puntuación, pero lo voy a poner. Cuando llegue la pregunta de puntuación, ahí lo voy a anotar para que tenga relación. ¿Ya? Y ahí lo anoto, ¿ya, Rodrigo? Y ahí lo anoto la parte de cita textual y diálogo periodístico para que veas un poco la diferencia. Avanzamos entonces con las siguientes, que si no nos va a ganar el tiempo. Ujú, ya acá ya pusimos, acá. ¿Cuál de las alternativas no es una característica del lenguaje? Ah, muy bien, Jorge. Sí, 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 muy bien, Rodrigo. ¿Es doblemente articulado? Sí, porque ahí hablamos de morfemas y fonemas. ¿Posee desplazamientos? Sí. ¿Y a qué se refiere cuando dice desplazamientos? Que tú puedes desplazarte a través del tiempo, hablar del pasado, hablar del futuro, tener proyecciones en el tiempo. Ujú. ¿Es innato? Sí, porque está en nuestro ADN y estamos predispuestos. ¿Es productivo? Sí, porque producimos unidades comunicativas, mandamos mensajes en ese caso. ¿Es la producción de signos gráficos? No. ¿Por qué no? Porque el lenguaje, la base del lenguaje es la forma oral. Ahora, la forma escrita es porque busca representar a la forma oral, pero no es la base. ¿Y cómo voy a estar seguro de eso? ¿Sabe lo que es una comunidad ágrafa o una lengua ágrafa? Aquella que carece de escritura. Exacto, entonces ellos tienen lenguaje, pero no hay escritura, entonces no es una característica el hecho de que haya la escritura eh, como parte del lenguaje. Continuamos. En la 4, indique el número de palabras que deben corregirse en el enunciado. ¿Cuál sería la primera palabra que debe corregirse? Decisión. Ajá. La palabra decisión, que primero es la C y después es la S. La segunda palabra, Antirreflejo. antirreflejo. Ok. Hay un detalle con respecto a la R. Ojo. Cuando empieza la palabra suena como R si yo digo roca, si yo digo, por ejemplo, res, suena como R y se utiliza solo una R. Pero si yo le pongo un prefijo que acaba en vocal, tengo que ponerle una R de refuerzo. Así, por ejemplo, si yo digo rector, una sola R, vicerrector, doble R. Reflejo, una sola R, antirreflejo, doble R, porque está entre vocales, ¿no? Romanticismo, una sola R, pre-romanticismo, doble R. Renacimiento, una R, pre-renacimiento, doble R. ¿Cuál sería la otra? Cansado, ¿no? Recuerda que si tu enamorado, señorita, escribe cansado con Z, ahí no es. Por favor, ahí no es, escapa. Ujú. La escritura de nuestra presentación, ¿ya? ¿Cuál sería la siguiente? ¿Ya acabó? Eh, Llevaba. ¿Cuál llevaba? Llevaba, profe. Ajá, muy bien.
porque ahí sería la terminación aba, y cuando es la terminación aba, que alude a verbos, es con B, cantaba, jugaba, gozaba. Pero si es la terminación aba, abo, que alude pues a fracción, ahí es con V, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, la clave, entonces acá sería solamente 3. A ver, ahora sí, un ratito, pongamos los comentarios. Por ahí lo que decía, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, rector, una R. Pero si yo digo vicerrector, doble R. No, que este es con mayúscula. Romanticismo, con una R. Pero si yo digo pre-romanticismo, ¿con qué? Con doble R. Porque cuando la R está entre dos vocales se pone en forma doble, ¿no? Y eso pasa más que nada cuando le agregamos prefijos. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No? Avanzamos entonces. Un ratito. Siguiente. ¿Cuál es el receptor en el enunciado? El árbitro mostró tarjeta amarilla en el partido amistoso. El jugador amonestado, profe. Muy bien. Ojo, el jugador amonestado porque él es quien recibe la tarjeta amarilla. Vamos a la siguiente. Acá sí te voy a poner la de lo que decías hace un rato de diálogo periodístico y cita textual. Dice, en el enunciado, Javier Quispe, un buen trabajador, al cortar la cabeza del bacalao y abrirlo en canal, dejó escotes en los lados de las agallas. ¿Cuántas comas son necesarias? Ya, a ver, gracias, Lu. Vamos a ver el resto, a ver qué me dicen. Ya. ¿Dónde irían las comas? ¿Después de qué palabras? Sí, porque creo que todos concuerdan en que 3. La primera coma sería después de qué palabra? De la palabra quispe. Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Y por qué después de la palabra quispe? Porque acá, ¿quién es Javier Quispe? Un buen trabajador. Está haciendo el comentario. Y ahí viene la siguiente coma. Ujú, muy bien. Ahora, al cortar la cabeza del bacalao y abrirlo en canal, esto sería como decir un circunstancial. Entonces tengo que ponerle una coma. Dejó escotes en los lados de las agallas. ¿Cuándo los dejó? Al cortar la cabeza del bacalao y abrirlo en canal. Ahí. Entonces, esos serían las 3 comas. Ujú. Ahora sí. ¿Hasta ahí se entiende esa parte? ¿Sí? Ajá. ¿Te acuerdas la coma hiperbática? Ujú. Por eso. Ahora, vayamos a la siguiente. El código en la 5. Como es una tarjeta amarilla, decimos que la comunicación es humana, no verbal, porque no estoy utilizando la forma oral o la escrita. Sería en este caso visual, porque me baso en los colores, rojo expulsado, amarilla amonestado. Entonces es visual. Y dentro de la visual, si quiero especificar, no preguntan, pero si quisiera especificar, tendría que decir cromática. Ujú.
Ya. Ahora, insertemos entonces para recordar lo que decía su compañero. A ver. Cita textual. ¿Cómo es una cita textual? Siempre te ponen las frases como Rodrigo dijo, dos puntos, comillas, ella me gusta mucho. Ese Rodrigo terrible, molestando a las chicas ahí. ¿Qué sería ahí? Esta es una cita textual. ¿Cómo reconozco yo las citas textual? Porque primero aparece la persona que lo dice y ahí yo tengo esta secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Los dos puntos y las comillas. Ahora, hay algo que se llama diálogo periodístico. El diálogo periodístico se da cuando uno normalmente realiza una entrevista a una persona o toma declaraciones de una persona. Entonces ahí la prioridad, ¿qué cosa es? Poner lo que esa persona dijo y después quién lo dijo. Pongamos acá, ella me gusta mucho. Ahora ya no le puedo poner los dos puntos, le voy a poner acá una coma, dijo Rodrigo. O sea, es lo mismo de cita textual, sí, solo que a la inversa, solo que a la inversa. ¿Se entiende eso? Si yo pongo, por ejemplo, ¿quién dijo solo sé que nada sé? Ya me he ido. Sócrates, creo, ¿no? Sócrates dijo, dos puntos, solo sé que nada sé. Bueno, dos puntos, comillas, solo sé que nada sé. Cierro comillas, punto. Puedo poner comillas, solo sé que nada sé, cierro comillas, coma, dijo Sócrates. Y sería un diálogo periodístico. Ujú. Entonces, esto lo ponemos de rojo porque recuerda que no es parte de las diapositivas. Continuamos. A ver, si fuera Rodrigo dijo esto, sería una coma. Tendría que ver la oración, ¿cómo sería en este caso? Ah, claro, si le pones comillas y después pones el esto, tendría que ir la coma. Se acaba de depender la ubicación de dónde pongo a la persona que es la que está hablando. Si lo pongo al inicio, tiene que ir dos puntos, comillas. Si lo pongo al final, tiene que ir cierre de comillas y coma. Ujú. Ahora avanzamos. Ajá. Elija donde hay uso incorrecto de los dos puntos. En esta pregunta hay dos claves y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Cuáles presentan uso incorrecto de los dos puntos?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya, trabajemos el descarte ya. La primera, ¿está bien o está mal? ¿Tú qué dices? Bien, ya, entonces esto está bien. ¿Por qué? Porque es una cita textual, ¿no? Ella exclamó, a veces me acuerdo de ti, exclamó, dijo, pronunció, anotó, enfatizó, son verbos que puedo poner. A ver. Los regalos, dos puntos, polos, casacas, chalecos, son para ti. ¿Está bien que yo ponga acá los dos puntos? Ujú. Esto estaría mal, no debe ir los dos puntos, no debe ir. Ahora, por favor, niños, dos puntos, ordenen sus libros. ¿Estará bien? ¿Seguro? Los dos puntos es ahí. ¿Qué uso sería de los dos puntos? Porque ordenen sus libros, por ello ordenen sus libros, es decir, ordenen sus libros, no sustituye. No hay enumeración previa, no es a modo de conclusión, no es cita textual. Ajá, muy bien, Lu, debió ir coma. Por favor, coma, niños, coma. Ordenen su libro donde este niños que sería vocativo. Ujú. Claro, es un uso incorrecto de los dos puntos. ¿Por qué? Porque acá debió ir, ¿qué cosa? Coma. Ujú. O sea, acá hay un mal uso también. Ahora, en la D, no pudo viajar porque no encontró sus pasajes. Exacto. Y no sé si te acuerdas, cuando era en este caso vocativo de carta documento, estimado Antonio, dos puntos, te escribo estas líneas, uso aceptable. Entonces acá la oración, si yo quiero puntuarla, tendría que ser, perdón, acá me comí una S. Los regalos, me comí la S. O los casacas, chalecos, son para ti. Ujú. Ah, ya, ahorita lo voy a explicar. Sí, todavía tengo hambre porque todavía no he cenado. Y la otra debió ser, por favor, entre comas, niños, ordenen sus libros, ¿no? No sé si tú recuerdas que hay un vocativo de documento de cartas. Cuando tú escribes una carta, siempre empiezas con un saludo. Saludo a la persona que le escribes. Querido abuelito, dos puntos. Te escribo las siguientes líneas. Estimada amiga, dos puntos. Espero que te encuentres bien. Ahí se utilizo los dos puntos. Normalmente cambiamos de línea, pero podemos escribirlo en la misma línea, ¿no? Ujú. Por eso, estas dos de acá serían las que están mal. Ujú. Profe, perdón, una consulta. Ya. En la E, o sea, cuando queremos escribirlo todo en un renglón, a mí me han explicado que era dos puntos y un slash. O también se puede poner así sin el No, slash. no, no, lo que pasa es lo siguiente. A ver, te voy a explicar. El slash representa que yo estoy cambiando de línea, el diagonal, ¿no? En este caso, la barra, Ajá. porque su nombre es la barra. Sí. Significa que hay un cambio de línea. Se utiliza muchas veces en los versos cuando yo quiero escribir de corrido, pero quiero indicar un cambio de línea. Ahora, cuando es el saludo vocativo de carta, normalmente por respeto nosotros lo colocamos acá debajo, pero en el manual de redacción dice que yo puedo ponerlo debajo o puedo continuar en la misma línea. Pero nosotros, porque se ve más bonito y por una cuestión de estilo, lo colocamos debajo. Pero no hay ninguna norma que te obligue a colocarlo debajo. Puede ir en la misma línea. Cuando es vocativo de carta o de documento. Ujú. Sería un uso estilístico ahí. Ah, ok, profe, gracias. Por eso es que este uso sí se acepta. Ujú. Ahora, cuando te pone recuerda la barra o diagonal, siempre implica un cambio de línea, ¿no? Y muchas veces yo lo pongo cuando pongo ejercicios, por ejemplo, y pongo letras de canciones, de poesías, y lo quiero hacer todo de corrido para ahorrar espacio, y pongo diagonal, diagonal, diagonal. Y a veces me preguntan, ¿por qué pone tanto diagonal? Ese es su significado, su uso. Vamos en la 8. Marca la alternativa donde se ha usado correctamente el plural. Acá habría dos claves en la 7. No puedo decir una porque presenta mal uso. Ahora, si me dijeran, profe, cierres en una que sí o sí
El uso ya, pues en la vida puede ser de los dos puntos, tendría que ser más la C. Pero las dos están mal redactadas, pues. En las dos hay mal uso de los dos puntos. En la B tendría que ir paréntesis, como digo, es un reloj. Ajá. Tendría que ir paréntesis en su lugar. Y en el otro caso debieron ser comas. En la 8, marque la alternativa donde se ha usado correctamente el plural. No, como yo estoy utilizando comas internas, si yo pongo comas incidentales, se vería feo. Por eso. Lo que sí podría ir es rayas. Rayas o paréntesis. Ujú. Muy bien, Jorge ya mandó su respuesta. Vamos a ver qué dice el resto. Ujú, ok, sí. Puso sobre los puntos sobre las IES. Plural de las vocales A, AES, EES, IES, OES, UUES, ¿no? Aunque parezca broma. Solamente en este caso el es. Ahora, plural de 100 pies, cuando una palabra es compuesta, claro, cuando una palabra es compuesta y ya está pluralizado, debe ir con qué? Con el artículo, ¿no? El 100 pies, los 100 pies, el rascapiés, los rascapiés. Uy, acá es error, perdón. Acá debe ser perdón. Entonces estaría mal. Plural de ómnibus. La palabra ómnibus es una palabra grave. Ahorita lo voy a corregir eso. La palabra ómnibus es perdón, una palabra esdrújula y cuando las palabras son esdrújulas y acaban en SX, igual que si fueran las graves, el plural es con el artículo. Los ómnibus, el ómnibus. El tórax, los tórax, ¿no? Acá debió ser las AES, ¿no? Iba merodando los cafeses, no, los cafés sería en ese caso, ¿no? Un ratito, fin de acá, vamos a moverlo. Mantener. Sí, sí, tengo que mover esto de acá, no. Un ratito, chicos, disculpe, porque si no se va a entender mal. Ujú. Y ahora sí. Entonces pongamos acá algunas reglas. ¿Cuándo pluralizamos con el artículo, ya? ¿Qué sería en este caso? Ah, ya. Se pluraliza con el artículo. Ahorita vamos acá un ratito. Caso número 1, palabras que acaban en X. ¿Dónde estás, guión? Acá estás. Palabras que acaban en X o que acaban en S y son graves y esdrújulas. Son graves o esdrújulas. Punto. Por eso cuando yo te digo a ti, por ejemplo, la palabra ómnibus es el ómnibus, los ómnibus. Con X, la palabra tórax
El tórax, los tórax, ¿no? Miércoles, el miércoles, los miércoles. Tesis, la tesis, las tesis. O sea, el requisito cuál es, que sea grave esdrújula y acabe con X o S, ¿ya? Caso número 2, si nosotros hablamos de palabras compuestas pluralizadas, no cualquiera. O sea, de por sí ya está en plural, o sea, ya está acabando en S. Por eso que cuando yo digo cien pies es una palabra compuesta, ¿sí? Y ya está pluralizada, sí, porque el plural de pie, ¿cuál es? Pies. Entonces sería el cien pies, los cien pies. No sé si alguna vez tú has oído el rascapiés, los rascapiés, el mil pies, los mil pies. Ujú. Tercer caso, locuciones latinas. Claro, Rodrigo, exacto. Como ya está pluralizado, ya no le puedo, no voy a decir cien pieses o rascapieses. Como ya está pluralizado, ya no lo puedo, ya no poner. Ahora, ¿cómo voy a reconocer a las locuciones latinas? Porque recuerda que van a estar en cursiva. Curriculum vitae. El curriculum vitae, los curriculum vitae. Alma mater. Recuerda que no le puedo colocar tilde. Mira, como acá el corrector me pide que le coloque tilde. No puedo colocarle tilde. La alma mater, las alma mater. Ujú. Cuarto caso, ¿cuál sería? Las siglas. Por ejemplo, el DNI, los DNI. La AFP, las AFP. La ONG, las ONG. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Esos serían los casos en los cuales se pluralizan con el artículo. Avanzamos a la siguiente. Acá. Marca la alternativa que está formado solo con morfemas gramaticales flexivos. O sea que no hay ninguna palabra derivada. Ya. Por ahí han puesto la B o la D. Ya. Una de las dos tiene que ser, obviamente, ¿no? Y la clave es... ya. Pero ahora vamos a explicar por qué. El nombre Milagritos viene de milagros. Tengo acá el it. Desconfiada viene de confiar. Tengo acá el at y tengo acá el des. O sea, esto ya no puede ser. En el caso de esa gata, hasta ahí está bien. Es una buena, hasta ahí está bien. Proviene de cazar. Tengo el at y tengo el or. Lo mal logra. Son derivados, eso de ahí. Cazado, cazada, cazador, cazadora. Igual que pan, panadero, lo mal logró. Y en toro, torero. Y de cuerno, cornada, lo mal logró. Ujú. Por eso es que esa es la clave, ¿no? ¿Cuántos determinantes hay en la oración? Claro, sí, 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 es un morfema derivativo.
Si yo digo modernismo, realismo, indigenismo, son morfemas derivativos. Están diciendo que la C, ¿habrá alguien más? Sí. Ya, gracias, Rodrigo. Sí. ¿Y cuáles serían estos determinantes? Recordemos que los determinantes son las palabras que presentan a los sustantivos. Entonces acá nosotros tenemos a esa, muy bien, sí. Unos, que son los indefinidos, y su, que es el posesivo, ¿no? Porque hablan siempre de los sustantivos. Ok. En el caso anterior no hay ningún comentario que hacer, ¿no? Ustedes recuerdan que existen el morfema lexical, morfema, en este caso gramatical, que se divide en derivativo y flexivo, ¿no? Ahí sí no creo que no hay ningún problema. Aparte que también la parte de morfología en Villa no es tan recurrente. 11. ¿Prefieres que arme un pequeño esquema, Lu, para que lo tengas ahí? Ya, ok. Un ratito. Sí, no hay problema, como yo les dije. A ver, como han puesto preguntas de todos los temas, entonces lo ideal es acá. Cuando me dicen a mí que las clases de morfemas, hay dos clases. Uno, ponemos acá el morfema lexical, también le he llamado lexema, que es el que presenta el significado más importante de la palabra. Si yo digo la palabra mar, ese es su lexema. Si yo digo, por ejemplo, la palabra panes o desnivel, ¿cuál sería el lexema? Exacto, también llamado raíz. En el caso de mar, es una palabra monomorfemática, todo es la raíz. Pero en el caso de panes, solamente sería pan. En el caso de desnivel, sería la palabra nivel. Ujú. O sea, puede aparecer, normalmente aparece al inicio, pero si hay un prefijo, puede aparecer después. Eso sería, digamos, acá un poco para recordar. Es el que contiene el significado más importante de la palabra. Ahora, existe otro, bueno, vamos a poner acá, sí, para mantener el orden. El morfema, uy, control N, morfema gramatical. Acá yo voy a poner el concepto. Es aquel que complementa al morfema lexical. ¿Y cuál sería en ese caso? Por ejemplo, en panes, este es morfema gramatical. En desnivel, este des es morfema gramatical. Sí, exacto. En el caso de las palabras que provienen de verbo, le puedes quitar el ar, ir, ¿no? Dependiendo en este caso de la palabra. Ahora, el morfema gramatical se va a dividir por su tipo en dos clases. Uno que se va a llamar morfema gramatical, pero nosotros de frente decimos morfema flexivo, pero se debería llamar gramatical flexivo. ¿Y qué me señala el flexivo? Solo los accidentes gramaticales. Ahora, este morfema gramatical flexivo puede ser, vamos a poner acá, simple cuando me señala género o número, ¿no? O sea, me señala solo un accidente. Así, por ejemplo, si yo te digo la palabra gato, ¿cuál es el morfema flexivo? Simple, la O, porque me está señalando masculino. Y si yo digo, por ejemplo, relojes, ¿cuál sería el morfema flexivo simple? Es porque me está señalando plural. Profe, una pregunta. Y si yo pongo la palabra niñas, acá va a haber dos morfemas flexivos simples. ¿Cuáles serían? Exacto. La A que me señala el género
y la S que me señala el número, que es el plural. O sea, la palabra puede tener hasta dos morfemas flexivos simples. Y el otro sería el amalgama. Uy, que cuando yo tengo un verbo conjugado señala varios accidentes. ¿Cómo voy a reconocer a una amalgama? Este es tal vez el más fácil de todos, porque solo me aparecen los verbos, no en los verboides, sino en los verbos, ¿no? Vamos a poner acá entre paréntesis, verbo. Así, por ejemplo, cuando tú dices yo la amé, ¿cuál sería la amalgama? Esta E. Ujú. ¿Y por qué? Porque esta E me indica primera persona, singular, el modo indicativo, tiempo pretérito, aspecto perfectivo. Ujú. Claro, claro, podemos cambiar el tiempo y persona. ¿Qué tal si lo cambio y digo tú me amaste? Bueno, no es todo, solamente esto. Y cuando yo digo tú amaste, cambió la persona. Ujú. Cambia en este caso también, bueno, ahí nada más cambia la persona. Pero si yo pongo, por ejemplo, amase, ahí cambia la persona, cambia el modo, puede cambiar en ese caso. Simplemente la parte que señala de los verbos, su conjugación. Ahora, el otro sería 2.2, sin negrita, 2.2, que es el morfema gramatical, como dijimos hace un momento, derivativo. ¿Y qué hace este morfema? Me señala otros significados. Y eso ya puede ser prefijos o sufijos. Como decía hace un momento uno de sus compañeros cuando mencionó acerca del istmo. Prefijo, si está antes de la raíz, decíamos hace un momento, desnivel. Este es un prefijo por, pues, porque está antes de la raíz. Y si yo digo, por ejemplo, sufijo, pongamos acá real, perdón, realismo. Esto sería un sufijo porque me da el significado, realismo. Puede ser qué cosa. Colectivo de árbol, árbol, eda. Sufijo eda que señala ese caso. O también vice, que está debajo casi en el mismo nivel, rector. Acá el prefijo sería vice. Ujú. Y así sucesivamente. ¿Está ahí se recordó esa parte de los morfemas, chicos? ¿Sí? Ok. Ojalá me amase. Se convierte en modo subjuntivo. Se convierte en modo subjuntivo. Por eso. Recuerda, no sé si recuerdan, ¿no? Ahí creo que por ahí una pregunta del verbo. Cuando digamos ahí anotamos. Si el verbo acepta, es cierto que, indicativo. Ojalá, subjuntivo, orden o mandato, imperativo. Exacto, exacto, exacto. Ujú. Ok. No, que habíamos puesto eso. Ok. Siguiente. En las oraciones, ¿cuántos verbos transitivos hay? Profe, no recuerdo que era un verbo transitivo. Recuerda que un verbo transitivo es aquel verbo que tiene o de. Ah, exacto, es aquel que acepto de. Ujú. ¿Cómo podía sacar al verbo transitivo con preguntas o transformándolo en pronombres lolos y lalas? ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? ¿Cuál sería tu respuesta? Ah, pero debe ser siempre con verbos de acción, nunca con verbos de estado.
Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? Ya, muy bien, me dices que la E. Armamos ahorita un esquema, no te preocupes. Mm. Vamos a poner acá. El médico atendió. ¿A quién atendió? A los pacientes. El médico los atendió. Todos los invitados lo comentaron. No sé si tú recuerdas que lolos y lalas, cuando esté al lado de un verbo conjugado, ¿qué sería? Sería en este caso objeto directo. Blanca es una gran profesora. Acá no, ¿por qué? Porque es un verbo copulativo de estado. No vi a ningún alumno. No lo vi. Ese ningún alumno es OD. Y por último, guárdalo. Uy, ¿qué pasó acá? Se desacomodó. Este lo sería el objeto directo. Entonces, ¿cuántos acá transitivos hay? En total habría 4, ¿no? Ujú. Acá, en la oración, salió gritando por todas las calles. El verbo sería salió. Y si el verbo es salió, la pregunta ¿es verbo auxiliar? No, porque no es una perífrasis verbal. Es regular. ¿Cómo saco si un verbo es regular? Le quito salió, viene de salir, ¿ya? Viene de salir. Le tacho ese ir y le pongo una O. ¿Existe del verbo salir yo salo? No, entonces es irregular, muerto, ¿no? ¿Es copulativo? No, porque indica acción. Exacto, yo salgo. Ahora, mira, acá hay una posición, transitivo e intransitivo, ya, pues tiene que ser uno de los dos. ¿Qué salió él? No. ¿A quién salió él? No. ¿Él lo salió? No. No aceptó de, entonces la clave sería intransitivo. Ujú. Uy, acá la clave es esta. Bueno, continuamos un ratito. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? No. Avanzamos porque no me había dado cuenta de la hora. Hemos avanzado un poco despacio. Bueno, en fin. Bueno, ya avanzamos. Acá. Ellos tenían que revisar sus apuntes porque estaban asustados ante la cercanía del examen. Después decidieron que debían consultar a su profesor cuáles serían los temas, ¿no? Me preguntan acá qué clase de verbos hay. Lo primero que yo encuentro es tenían que revisar. Esto es una perífrasis verbal. Es como si yo digo, ellos revisarán sus apuntes porque estaban asustados. El segundo verbo serían estaban ante la cercanía del examen. Después decidieron. El tercer verbo sería decidieron que debían consultar a su profesor. Deben consultar, pero acá sería solamente deben eso, ¿no? Y el otro sería, la palabra sería. Ujú. Ahora, entonces acá, si yo analizo esto, ¿hay tres verbos compuestos? No, no hay ninguno, porque los verbos son haber más participio, compuestos. ¿Hay tres verbos simples? No, hay cuatro, ¿no? Mm, ¿hay una perífrasis verbal? Sí, tenían que revisar el perífrasis verbal. Entonces uy, acá me equivoqué yo. Acá la clave, ¿cuál sería? Repito.
debía ser solamente 3. Lo voy a corregir ahorita. Porque hay 3 verbos compuestos, no. Hay 3 verbos simples, no. Hay una perífrasis verbal, sí. Ya. Continuamos. Marque la oración en la que estar conjugado es copulativo. Para que estar sea copulativo debe tener un atributo. ¿Cuál sería tu respuesta? Carlos está. ¿Hay alguna característica o atributo ahí? No. Los precios de la gasolina, acá como tiene un gerundio, se toma como un solo verbo. Descartado. Asia está. ¿Hay algún atributo que describa Asia? No, porque esto es al otro lado del mar, es circunstancial. Me quedan uno de estos dos. ¿Cuál sería? ¿La D o la E? La D, ¿no? ¿Y por qué la D? Porque dice estuvo y muy triste como atributo. Por eso. Ujú. Un ratito, chicos. Continuamos. Señal de oración con verbo personal. Claro, el atributo, cuando hay atributo no puede haber OD, porque es un verbo copulativo. Los verbos copulativos no pueden tener OD, solo los verbos predicativos, los de acción y pasión. Señale una que tiene verbo personal. Pregúntate, ¿a cuál de estos le puedo aumentar un sujeto como él? ¿En cuál de estos verbos le podría aumentar un sujeto como él? Ya, esa es la respuesta, porque acepta un sujeto tácito que sería él. Ujú. Acá, en el caso del verbo, no, pero acá ya no sería verbo, sino son conjunciones y preposiciones. Primero las conjunciones. Sí, y, y, otra vez y. Esas serían las conjunciones. Preposiciones. A través de es una locución prepositiva. Se puede sustituir por. De es preposición normal. De es preposición normal. De preposición normal. Otra vez. No, acá es por, preposición normal. Junto a es una locución prepositiva, ¿no? En este caso. Ahora, una vez que tenemos eso, ahora sí analizamos. Ups, 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 ups. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso sería falso. Hay dos conjunciones de forma simple. Un ratito. Ahorita voy a explicar por qué, Rodrigo. Hay dos conjunciones de forma simple. Respuesta, no. Falso. La otra. ¿Aparecen dos frases prepositivas? Tampoco. La segunda I, primer I, segunda I, une un sustantivo y un pronombre, no. Acá es falso. Ahora, acá viene un problema, ¿cuál? Y es que en el caso de Villa, sí lo toman como si fuera lo mismo. O sea, en su teoría de ellos sí lo toman, ¿no? Aunque no deberían hacerlo. Es por eso que se considera verdadero, pero eso es para ellos, ojo, para ellos, porque en otras universidades lo toman como algo diferente. Por eso es que esta es la clave. Ujú. Para ellos, repito, o para Villa. Vamos a la 17. ¿Te acuerdas que habían oraciones que eran interrogativas? ¿No? La más preguntada acá son las interrogativas. Y acá hay interrogativas directas que tienen signo de interrogación, indirectas sin signo de interrogación
Total, cuya respuesta es sí o no, y parcial, cuya respuesta es una frase. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿El Perú es un país multilingüe? ¿Qué interrogativa sería? Ya por ahí me sacan la clave. Es una interrogativa directa total. Con eso ya salió, ¿no? Ojalá se incremente el plurilingüismo en nuestro país. Desiderativa porque tiene la parte de ojalá. Muchos peruanos son bilingües ágrafos. Enunciativa porque está afirmando. Ujú. La clave acá sería dedo. Oración bimembre exclamativa. Como te dice exclamativa, tiene que estar entre signo de exclamación. Como te dice bimembre, debe tener un verbo. Y este verbo debe estar conjugado. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, el verbo tiene que estar dentro de los signos de exclamación, por si acaso. Vamos, si lo sacas. Pero el problema está que a trabajar más no es un verbo, es un verboide. La C, ¿no? Qué hermosa es aquella flor. El sujeto es aquella flor, es, este que equivale a muy, es muy hermosa. Ujú. Vamos a la siguiente. Nadie habló con ella. ¿Qué oración sería ahí? Posiblemente no vuelva hoy. ¿Qué sería? Enano, profe. Ujú. Vamos a ver. No, porque el posiblemente que me indica duda. Y si fuera ojalá no vuelva hoy, ahí sí sería desiderativa. Quisiera que no vuelva hoy, desiderativa. Tal vez no vuelva hoy, dubitativa. Probablemente no vuelva hoy, dubitativa, porque expresa duda, ¿no? Vamos con la 20. Marque la alternativa que sea oración bimembre con verbo copulativo. Acá ten cuidado porque si me aparece ser más participio no es copulativo. Ajá. Y la respuesta sería, muy bien, ella fue amable. Ten cuidado porque acá el verbo es fue elegida y fue publicada. Este fueron es el verbo ir y acá fueron a leer es perífrasis verbal. ¿Cuáles son las oraciones unimembres que no tienen sujeto? Hoy hace calor. ¿Tiene sujeto? No. Esta es la primera. Hace ejercicios por las mañanas. ¿Tiene sujeto? Sí, porque puedo decir él hace ejercicios por las mañanas. Aquí se come rico. Exacto, tácito. ¿Tiene sujeto? No. Tronaron las voces en el recinto. ¿Tiene sujeto? ¿Quiénes tronaron? Las voces. Ah, no, pero este sí sería. Este sí sería, perdón, perdón, perdón. Y acá no tendría, ¿no? Ujú. Las voces tronaron en el recinto. Acá, ¿quién se come rico? ¿Puedo decir él aquí se come rico? No. Por la presencia de este pronombre se impide la presencia de un sujeto, ¿no? Y si yo le quito se, ahí sí hay sujeto. Aquí él come rico. Sujeto tácito. Por eso la clave tendría que ser la uno y la 3. Ujú. Acá, chicos, si hay algo diferente en la teoría. A ver, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es esto. ¿Quién dio alegría a su maestra? El respetuoso, responsable y muy estudioso alumno que tantas veces dio alegría. Bueno, en este caso, ¿quién entregó el ramo de flores?
el respetuoso, responsable y muy estudioso alumno que tantas veces dio alegría a su maestra. Ojo, acá en la teoría, los adjetivos, los determinantes y también las subordinadas adjetivas, si están en el sujeto, me funcionan como MD. Recuerda eso, me funcionan como MD. Entonces la clave acá, ¿cuál sería? Esta de acá. Ujú. Continuamos. Elija la alternativa que presenta sujeto tácito. ¿Cuál sería en este caso? La subordinada adjetiva en la teoría que maneja Villarreal funciona como MD, como MD. En cambio, por ejemplo, para San Marcos es un MI. Hay una diferencia teórica, ¿no? Ujú. Pero si es subordinada adjetiva, repito, para Villa es MD. Continuamos. Elija la alternativa que presenta sujeto tácito. Como acá el verbo es compró, el sujeto es Juan Carlos. Como acá es animó, el sujeto es tu retorno. Como acá el verbo es fue, ¿quién fue aprobada? Esa controversial ley. Acá el verbo es conocía, sujeto nadie. Acá el verbo es vi, el sujeto sería yo vi. Clave, enano. Chicos, porque estamos en hora, voy a dictar las claves, ¿ya? En la 24, ¿cómo se puede tipificar el sujeto? El sujeto es el castillo de Drácula, ¿no? Esto sería pues un sujeto simple y complejo. Simple porque tiene un núcleo, complejo porque tiene modificadores. Sujeto complejo y compuesto. Acá sería la clave Julio y sus primos. Recuerda que en la teoría en este caso de Villa, ¿cuándo es complejo? Es complejo, basta que tenga un MD o un MI. Tiene MD o tiene MI o tiene aposición y se convierte en complejo. ¿Y cuándo es incomplejo? Cuando no tenga ninguno de esos elementos, o sea, cuando solamente sea núcleo. Así, por ejemplo, fíjate, la familia de Juan tiene MI-MD. No. Juan Carlos y Arturo no tienen ninguno. O sea, ese es compuesto, pero es incomplejo. Alan, la clave sería la A. Acá en la oración, el aula donde será la fiesta es muy grande. A ver, repito. En la teoría de Villa, basta que tenga MD o MI o aposición y se convierte en complejo. Exacto. En San Marcos solamente es con MI. Y acá tú ves que ¿qué cosa tiene? MD, MD. Y como tiene un MD, se convierte en complejo. Para ellos es complejo. Para ellos es complejo. Ujú. Exacto. Continuamos acá. Acá el sujeto es el aula donde será la fiesta. Entonces, esa es la clave. En la 27. No, pero te vas a dar cuenta que en Villa no toman, por ejemplo, fonética y fonología. No lo toman igual que San Marcos. O sea, ahí es más sencillo en esa parte. En el proceso formativo no los toma mucho. Entonces, en esa parte vas a estar más tranquilo. Son temas menos. Pero sí toman realidad lingüística del Perú, la parte del análisis. Toman un poco de bastante de lo que es lenguaje, funciones y tipos de oración. Les encanta eso, tipos de oración. Continuamos. Subordinada adverbial sería ya que tengo sed porque me indica causa. Enano. El resto de la teoría es semejante, ¿ah? Es parecido. Concordancia nominal. Acá hay una regla, recuerda. Masculino y femenino manda masculino. Ahora, un griterío o bulla es lo mismo, sí, pero como tiene un elemento de masculino debió ser inapropiado. Una vivienda o casa es lo mismo. En este caso, pero tiene que estar en singular, apropiada. Aquel atuendo o vestimentas. El atuendo masculino debió ser usado. Un carro o automóvil es lo mismo, debió ser automático. El ordenador o computadora es lo mismo y ahí sí está bien que sea pequeño. Por eso esta es la clave.
porque manda el masculino, ¿no? Continuamos. Concordancia nominal. Literato lingüistas, sí, ahí sí es el orden correcto. El primer elemento, cuando son palabras compuestas, no cambia, siempre es masculino singular, y el segundo elemento se pone ya la concordancia, y ahí va a concordar distinguidas con lingüistas. Acá debió ser médicos cirujanos, ¿no? Le voy a aumentar la S, y si hubiera estado unido con un guión, ahí sí estuviera estado bien médico cirujano, pero bueno. Y el otro, ingenieros, arquitectas, no, ingeniero, arquitectas en todo caso. Y acá, músico, pintoras. Y acá, político, económicos, ¿no? Siempre la primera va a ser qué cosa, en singular masculino, mantiene ahí. Uso de determinante, como dice indebido acá, quinceavo puesto, ya, con eso está mal, pues, ¿no? Debió ser decimoquinto puesto. Y en el otro, otra vez indebido, 200 se escribe junto. La concordancia, o sea, se coloca la segunda a partir de la primera. A ver, un ratito vamos a retroceder. Claro, la primera no va a variar. La que concuerda siempre es con la segunda. Solo con la segunda, no con la primera. Pero eso es que cuando las palabras están unidas con guión, ¿no? Con guión. O cuando están juntas así. Ahora sí, porque nos gana la hora. Acá era 200 que decía que se... Exacto. ¿En cuál de los enunciados la concordancia entre sustantivos y el adjetivo es incorrecta? A ver, acá, el agua, la arena y la playa, los tres son femeninos. Son deseadas por los veranantes, está bien. Siguiente, las orquídeas, los geranios, las rosas que trajiste. Un momentito, los geranios es masculino. Entonces, si yo digo muy preciosos, hay concordancia. Sí, se utiliza en femenino, 21 hojas, y es la forma realmente culta. Continuamos. Obstetras, enfermeras y médicos, masculino. Está bien que haya utilizado la palabra premiados, ¿no? Ok. Siguiente. Canciones, actuaciones y otras expresiones. Está bien que hubiera utilizado aplaudidas y artísticas. Pero acá viene el problema. Las mesas, las sillas y las ollas. Más nuevos. No, esto lo mató. Debió ser más nuevas en femenino. Ujú. Y con eso acabamos, chicos. Disculpen que hayamos corrido al último, pero es el tiempo que es nuestro tirano. ¿Ya? Me voy despidiendo. Claro, si todas son en femenino, ahí es femenino, pero basta que haya un masculino y me malogra todo. Y ahí predomina masculino. Ahí sí van a decir patriarcado. Bueno, en gramática sí hay patriarcado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ya, chicos, me despido. Cuídense. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta la próxima semana. Sí, voy a estar mandando la diapositiva, no se preocupen. Chao, chicos. Ujú.